Quisiera que, bueno, el gobierno nacional ya está en campaña, ¿no? Decimos esto porque ayer Milei dijo que aplicará para la reelección y porque además, hace unos días, el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar el Código Electoral Nacional para eliminar las elecciones PASO, recordarán, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, e instaurar la denominada ficha limpia. ¿Qué hay detrás de esta propuesta de eliminar las PASO? ¿Qué tiene de positivo el sistema? ¿Qué tiene de negativo? ¿Será que es muy costoso? ¿Para qué sirve? Bueno, son algunas de las preguntas que le vamos a plantear a César Murúa, politólogo, docente e investigador de la Universidad Católica de Córdoba, que ya está con nosotros. Y se acerca, si César está aquí es porque se acerca la campaña electoral. Hola César, bienvenido. estás? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy Bien, bien. muy bien. Bueno, tu mirada acerca de este fenómeno que viene junto, fenómeno, digo, acciones concretas de Milei, el presidente que ayer dice, voy a aplicar para la reelección y paralelamente, días atrás, la presentación de un proyecto para eliminar las PASO. Bueno, el primer punto es que probablemente ya el gobierno ya haya abierto la temporada electoral, como decís vos, 18 meses antes. Hay una aclaración. En general, los gobiernos están siempre en campaña. No es una Claro. cuestión de que exclusivamente ahora y porque se está verbalizando y haciéndose explícita esta idea de que el presidente va por la reelección. Evidentemente, en general, todos los dirigentes políticos, gobernadores, presidentes o intendentes, lo que sean, si tienen la posibilidad, van a ir por la reelección. Esa es como primera idea. La segunda es, el gobierno, hay una virtud, lo comentábamos recién, en plantear la reforma del Código Electoral antes de que inicie el año calendario del momento electoral, porque entre otras cosas puede aislar y encapsular este debate político en relación a estas cuestiones sin que se mezcle lo que vaya a ser precisamente la conformación de alianzas, el armado de Claro. la oferta electoral, etcétera, ya el año que viene cuando estemos más próximos a la fecha. Así que en ese sentido hay un mérito. Lo llamativo, en todo caso, es que el gobierno, que no tiene tan sencillo los procesos legislativos, o Ujú. al menos le resultó relativamente fácil durante el periodo extraordinario de enero y febrero, pero entre otras cosas porque reactivaron un mecanismo de negociación con los gobernadores. Claro. Y el artífice de eso es Diego Santilli, el ministro del Ujú. Interior, es quien se ha encargado de construir ese conjunto de acuerdos y negociaciones con los gobernadores. En primer lugar, para aprobar las reformas durante la temporada de la época del periodo extraordinario de sesiones. Y seguramente este tema ha sido un tema conversado porque las reformas propuestas afectarían también significativamente a las elecciones Claro. provinciales, sobre todo a aquellas provincias que tomen la decisión de llevar adelante su elección el mismo día que la elección nacional. Entonces, el gobierno tiene ahí un canal, una vía, un método, ha encontrado un método de negociación con los gobernadores para obtener los votos en el Congreso y lo está usando para una reforma electoral y no para una reforma impositiva o previsional, que son parte de las Claro. reformas que estaban previstas o establecidas o incluso además hasta exigidas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí lo llamativo es que el gobierno está saliéndose un poco de su agenda, o al menos de los principales Claro. digamos, compromisos que tenía, en un contexto en el cual la situación económica no es precisamente favorable para el Ujú. gobierno. Entonces, está abriendo una especie de paréntesis en la agenda, introduciendo aspectos electorales. La propuesta es bastante amplia, tiene varios aspectos, algunos que tienen que ver, el más llamativo, por así decirlo, lo reseñaban ustedes, tiene que ver con la propuesta de eliminar las PASO, que son estas primarias, esta elección previa que hacemos a las elecciones generales, en la cual cada uno de los partidos selecciona a sus candidatos, es un mecanismo para que los partidos seleccionen a sus candidatos. Se eliminan estas PASO, es la propuesta. Ya en 2020, el año pasado, de hecho, Sí, en sí. 2025, efectivamente, se habían suspendido. Claro. ¿Sí? El Congreso había aprobado la suspensión, no la eliminación. Entonces ahora hay que tomar una decisión respecto de qué se va a hacer con esas PASO.
Otro de los aspectos planteados también en la reforma tiene que ver con el financiamiento de los partidos. Se modifican los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Ese te diría que es el tema al que más atención le tenemos que prestar. Es cierto. Porque cambia significativamente los montos de los aportes que pueden hacer las personas y personas físicas o jurídicas a una campaña. Antes había un tope, no podías aportar más del 2% del total de los fondos que recaudaba un partido. Ahora esa línea se ha incrementado significativamente hasta el 35%. Es decir, una sola persona o empresa podría financiar un tercio de la campaña de un partido. César, ¿y por qué precisamente es peligroso que una sola persona o una sola empresa pueda aportar hasta tanto a una campaña? Porque la incidencia de esa persona o esa empresa sobre la estrategia, el armado de la lista, etcétera, es muy grande. Sabemos que uno de los instrumentos más importantes, de las cuestiones más importantes en la preparación de una campaña para un partido político es precisamente conseguir los fondos para financiarlo. Ideas sobran y plata falta, siempre. Esa es casi una regla en cualquier campaña. Entonces, a no ser que por ahí el candidato o la candidata le prometa a quien le va a financiar la campaña alguna decisión posterior, cuando favores, sea gobierno, se pagan ¿no? favores. Esos intercambios lamentablemente son habituales, son frecuentes, no son explícitos. Es difícil trazar una línea entre la empresa que financió y la decisión que finalmente toma el funcionario, el legislador o quien sea. Pero es lamentablemente una práctica bastante habitual en Argentina y en casi todos los países del mundo. La diferencia clave es cuáles son las reglas que creamos para evitar que esas cosas sucedan, o eventualmente cuán exigentes son los mecanismos para sancionar si encontramos evidencia de que eso está sucediendo. Un dato de la historia, perdóname, porque me parece importante. Después, para que quede para el discernimiento de la gente de por qué decimos y hacemos mención a este tema. ¿Te acordás, Luis Juez, cuando llegó a ser intendente de Córdoba? En un momento empezó a distanciarse del kirchnerismo y denunció que Lázaro Báez, me parece que fue, no fue Lázaro Báez, eran empresarios asociados al juego, a los juegos de azar. Le habían ofrecido a Luis Juez pagarle, esto según lo dijo Luis Juez, que ahora está por supuesto allí como vinculado a la Libertad Avanza, que le iban a pagar todas las campañas políticas de su vida, para todas las candidaturas que quisiera, si permitía a través de una ordenanza la instalación de casinos en la ciudad de Córdoba, dicho por Luis Juez. Por eso es que, digo, con estos antecedentes decimos que es peligroso ver, y hay que revisar bien siempre, los aportes privados a los partidos, ¿no? A las campañas. Ese es un tema, como decimos, que va a ser una de las cuestiones. A veces suele ser una especie de tecnicismo, entonces a veces se deja un poco de lado, porque lo que probablemente las dos cuestiones que se lleven el centro de la conversación en el debate previo de esta reforma son la eliminación del PASO, como mencionamos, y otro aspecto que ustedes también señalaron, que es la inclusión de la ficha limpia, de este criterio de que personas que tengan condena firme en segunda instancia hasta el 31 de diciembre anterior al año de las elecciones no van a poder participar, no van a poder ser candidatos. Eso lo hemos analizado en distintas ocasiones, esta idea de promover la probidad de los candidatos y de que no tengan antecedentes penales, lo cual puede resultar un factor valioso si lo que estuviésemos haciendo es intentar depurar las características y los perfiles de los candidatos. La discusión está en si eso no es un mecanismo de proscripción encubierto, sobre todo considerando que determinados dirigentes políticos que tienen una prevalencia, y esto tiene un nombre y apellido, es Cristina Fernández de Kirchner, respecto de si va a poder ser candidato o no, en las circunstancias actuales, si se aprobase esto, no podría hacerlo. Entonces, probablemente la discusión alrededor de ficha limpia y de la eliminación o no de las PASO sea uno de los elementos principales de la discusión. Hay otras reglas que son importantes, tiene que ver, entre otras cosas, con la boleta única y la posibilidad de que haya elecciones provinciales que se desarrollen el mismo día de la elección nacional.
y la utilización del famoso casillero de la lista completa, completa. que es algo que los cordobeses conocemos, sí. Sabemos de las dificultades que eso tiene o que puede acarrear. Trampita, digamos, Sí, ¿no? Como una cosa. Mira, siempre lo planteamos. Ahora, analizando los números de la última elección provincial cordobesa, Sí. te diría que la gente ha aprendido Ajá. a sortear esos mecanismos y a veces en algunos casos a hacer votos combinados, ¿no? Mira. Sin ir más lejos, el oficialismo en Córdoba hoy Claro. gana el tramo de gobernador, pero pierde el tramo legislativo y Sí. pierde el tramo de Tribunal de Cuentas. Ujú. Entonces, ahí claramente la gente, con toda la oferta electoral, ¿sí? Probablemente eso es, de nuevo, es una gimnasia en la cual provincias que ya lo tienen, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, estemos mucho más habituados. Habrá que ver cómo continúa en otras provincias. Yo en esto me preguntaba, César, falta 1 año y medio. Ujú. ¿Es tema para tratar aquí con todas estas necesidades que hoy tenemos? Generalmente desde el punto de vista político se suele hacer esto, ¿es algo excepcional? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, Algo fuiste diciendo. El momento, creemos, si hay un momento para discutir reglas electorales, es en la medida de lo posible lo más alejado del momento del proceso Bien. electoral, con lo cual el tiempo, te diría, es apropiado. Si eso, en definitiva, es utilizado como el gobierno para distraer la discusión pública y probablemente discutir más acerca de si Cristina va a poder ser candidata o no el año que viene, que acerca de la reforma electoral en sí misma o de la situación económica o de múltiples otros aspectos políticos que afronta el O sea, gobierno, que en vos todo decís que caso, lo puedan tapar. lo que pasa es que es una estrategia que el gobierno puede utilizar. La clave está en qué medida todos nosotros caemos en ese juego. Probablemente es una estrategia ya demasiado utilizada Ujú. Se lo han usado otros gobiernos también. en general, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta cuestión, probablemente ustedes periodistas y quienes conversan también con gente de la política está muy presente esta idea de que, bueno, después del Mundial, Claro, sí. bueno, como situando la cuestión del Mundial de Fútbol, que va a ser ahora en unos meses, como un momento en el cual la agenda se corre, el interés se corre. Puede que eventual y circunstancialmente los días de los partidos de la selección sean un momento como que llamen la Claro. atención y que capten nuestro interés y demás, pero la realidad cotidiana, el día a día de las familias, la situación económica, las problemáticas de inseguridad o distintas circunstancias que atraviesan y que son responsabilidad de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, siguen estando. Entonces, que no esté presente en la conversación pública no quiere decir que el problema no sea un problema que está afectando la opinión que las personas tienen de los gobiernos, las capacidades que los gobiernos tienen para resolver esos problemas. Entonces, la idea de la cortina de humo te diría que es una sábana corta. Claro. Puede que circunstancialmente capte una parte de la atención, pero los problemas persisten. En todo caso, el gobierno no gana tiempo, simplemente está postergando afrontarlo, pero el problema sigue existiendo. Bien. Bueno, ¿cuántos desafíos? Digo, se me venía a la cabeza esto de que es sábana corta, pero que las hay, ¿no? Como las operaciones de prensa para tapar estas cosas, aquello, lo otro. ¿Estás en contacto, César, vos permanente por tu labor profesional, además allí en la Universidad Católica de Córdoba, con muchos intendentes, jefes comunales, gobernadores, funcionarios, sobre todo del interior, ¿no? Y bueno, de las provincias. ¿Cómo ves la situación hoy? Porque cuando los periodistas le ponen el micrófono al presidente o al ministro de Economía, hablan de que en la macro está muy bien y que la Argentina está como nunca antes ha ido, pero después cuando uno ve algunas circunstancias y la situación social concreta, lo vemos nosotros en el comedor de la parroquia, pareciera que no es tan así, ¿no? La situación fiscal de los municipios en este momento es muy grave. Muy grave. Hay municipios que no es por una cuestión de alarmismo, Claro, ni nada, pero claro. es realmente la situación. Si uno tiene la posibilidad de conversar con Sí, ellos, sí. te van a decir esto, sin mucha vuelta. O sea, implica situación fiscal que no tienen No- recursos
como para No poder tienen hacer lo que recursos deberían para hacer. afrontar, en primer lugar, sus tareas habituales, las funciones habituales. No saben si van a poder pagar aguinaldos en junio. O sea, eso es una situación Claro. real. Pero esto es un elemento derivado de toda una serie, hay una especie de efecto cascada, si se quiere. Claro. Primero, gracias por el pedido de puntualización. Cuando nos referimos a las cuestiones fiscales, es ingresos y gastos de los gobiernos. Le está sucediendo a los municipios, le está sucediendo a las provincias. La provincia de Córdoba, sin ir más lejos, ha tenido que implementar ahí un mecanismo para revisar y repasar el gasto y hacer algunos ajustes, porque también está teniendo un problema derivado de la recaudación de los propios tributos, de los propios impuestos, está afectada por la recesión económica, ¿sí? Este panorama hemos tenido esta misma semana, datos sobre actividad económica que han sido bastante negativos. La aparente recuperación económica está circunscripta a algunos sectores en particular, y que son sectores que no son principalmente los mayores generadores de empleo, y los que tienen mayor efecto multiplicador, si se quiere, en la economía. Los sectores que peor la están pasando son comercio, industria, la construcción, otro tanto. Entonces, esos sectores, que son sectores que dinamizan la economía, que generan empleo, que pagan impuestos, están en una situación recesiva. Los gobiernos están, por un lado, recaudando menos impuestos por la caída de la actividad económica, y están teniendo un incremento en la demanda social, lo que mencionás vos recién del comedor, pero que también le sucede sobre todo a los municipios del interior. Sepamos que a veces las estructuras y los tejidos sociales en el interior están muy atados no solamente a dinámicas comunitarias, sino a la presencia del intendente o el jefe comunal, el gobierno local, que está muy cerca. Y esa situación está compleja, y además también por un efecto cascada de el gobierno nacional recauda poco, le transfiere poca coparticipación a las provincias, y otro tanto las provincias a sus municipios. Entonces, esto es un combo bastante complejo. Muy probablemente en la práctica lo que suceda es que va a terminar siendo, en el caso estamos hablando de Córdoba, ¿no? La provincia de Córdoba va a terminar auxiliando a los municipios para poder afrontar esta situación que tenemos ahora en junio. El desafío es saber si la provincia de Córdoba va a ser asistida o no en algún momento por el gobierno nacional, ¿no? Quizá dependiendo cómo voten algunos diputados y senadores a las propuestas del gobierno, termine siendo prenda de negociación allí. De hecho, hace 15 días el gobierno nacional sacó un decreto, el presidente, anunciando un adelanto de coparticipación. Es un préstamo que el gobierno nacional está dando a 12 provincias argentinas. O sea, hay 12 provincias que han tenido que pedirle algo así como cuando una persona pide un adelanto de sueldo. Claro. Bueno, las provincias están pidiendo un adelanto de coparticipación. La diferencia es que el gobierno nacional le va a cobrar intereses ahí, a una tasa de interés inferior a la tasa de mercado, porque ahí también es el otro asunto, ¿no? Las provincias no están pudiendo acceder al crédito, porque el crédito está caro a nivel, del sistema financiero, de bancos comerciales, etcétera. Entonces le están pidiendo al gobierno nacional le está prestando plata a una tasa de interés más baja, pero hay 12 provincias que han pedido. Córdoba no está incluida entre las que accedieron a eso. Córdoba tiene otra discusión hoy financiera, y es por la transferencia de fondos para la caja de jubilaciones. ¿Sí? Claro. El monto debería pasar de 5.000 millones a 10.000 millones mensuales, y es parte de la negociación. Bueno, ¿qué cosas se van a poner en la mesa en esa conversación? Bueno, entre otras cosas, lo que ya sabemos, los votos en el Congreso. La gente se va comunicando, nos va compartiendo su sentir. Dice, buen día, Maura, desde Puerto Madryn. Me parece perfecto que las PASO no existan más. Desde hace años se viene gastando en las PASO y se tratan simplemente de internas partidarias. Es una necesidad y es importante tratarlo porque es plata que podría destinarse a propiciar la justicia social. Nos hemos quejado siempre del gasto de las PASO. No puedo creer que haya ciudadanos que, también agrega todo esto, que no estén de acuerdo con la ficha limpia. Es lo mínimo que tiene que cumplir un funcionario público. Se le pide eso a los docentes para titularizar. ¿No es lógico que se le pida a quienes desean representar al pueblo? Gracias por el espacio para expresarnos. Un abrazo. Muy bien. Muchas cosas interesantes para... Hay dos puntos muy buenos. Vamos por el último. Es una realidad no solamente para los docentes para titularizar, en infinidad de circunstancias laborales y profesionales es necesario presentar antecedentes penales. Después entramos en la discusión respecto de en qué medida eso no implica un estigma que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? También hay que pensar en qué medida
estableciendo ese tipo de requisitos. Estamos pensando a nivel cotidiano, de trabajos en las personas. Te sumo rápidamente, el Papa Francisco decía, aquella persona que cometió un error en su vida y fue condenado y cumplió la condena, ya cumplió la condena. Exacto. No hay que, digo, es un criterio, digo, para el discernimiento de todo lo que hay que para pensar, ¿no? Ya purgó su culpa. Bueno, pero el otro punto más interesante, porque es el principal argumento planteado alrededor de las PASO, es el tema del costo. Hay varios aspectos. Primero, proporcionalmente las PASO no significan tanto en el universo del gasto público del Estado Nacional, ¿sí? Ni siquiera de los estados provinciales. Eso en términos de proporcionalidades. Ahora, bueno, digamos, mira, estamos en una circunstancia de restricción económica, cada peso vale, ok, de acuerdo. Ahora, lo que recibimos a cambio de las PASO, ¿sí? Porque el asunto no estamos tirando la plata en un pozo ciego. Estamos invirtiendo en un mecanismo de selección de candidatos. Una de las discusiones es, bueno, mire, ¿por qué todo el país tiene que financiar o tiene que afrontar el costo de la interna de un partido político? Bueno, porque los partidos políticos son un mecanismo fundamental para el funcionamiento del sistema democrático. Y nosotros vivimos en un país en el cual tenemos un consenso generalizado respecto del valor de la democracia como mecanismo de selección de nuestros candidatos. Entonces, esto es algo, las PASO son un mecanismo que probablemente con la necesidad de algunas modificaciones, contribuye a fortalecer ese sistema democrático porque hace público el mecanismo de selección de los candidatos. Lo decíamos recién, una cosa es armar una lista sentado en un escritorio entre 3 personas, una de las cuales es el financiador de la campaña, y agarramos una lapicera y armamos la lista de candidatos y no hay margen para la discusión, el debate interno, ni nada por el estilo. Y otra cosa es que sea en un proceso de competencia electoral. Ahora, donde, interviene cada ciudadano votando y reafirmando el valor de la democracia, ¿no? Y de la participación. Así es. En todo caso, la discusión puede estar hay distintos proyectos que se han planteado, es un tema que se viene discutiendo desde muchísimo tiempo. Hay algunos proyectos que hablan de que las PASO no sean obligatorias, ¿sí? De que sean primarias abiertas y simultáneas, pero que no sean obligatorias. El partido, exactamente, el partido que quiera, porque necesita dirimir. Ahora, hay partidos que no tienen esa fragmentación interna, entonces no es necesario llevar adelante la campaña, ni financiarla, ni bueno, ahora va a ser una única boleta, con lo cual no es que hay un gasto extra por la impresión de las boletas. Entonces, exceptuar a aquellos partidos que pueden llegar a acuerdos internos, porque básicamente no hay disidencias, y que conforman la lista y van directamente a la competencia nacional. Otro de los proyectos que se planteó en algún momento es que las PASO se apliquen solamente a las elecciones nacionales, al cargo de poder Ejecutivo Nacional, que no se apliquen en las elecciones legislativas. Esa sería otra posibilidad, porque generalmente cuando se conforman las listas eso es un proceso bastante más complejo luego para pasar a la lista definitiva. A veces los partidos tienen acuerdos particulares respecto de cómo van a conformar esa lista final. Pero el asunto es, si nosotros, la democracia no es un costo, en todo caso es una inversión, estamos invirtiendo en el fortalecimiento. ¿Cuál es el principal problema? Probablemente, y es lo que abona el razonamiento de no sirven. Bueno, la calidad de la representación no ha mejorado significativamente desde que nosotros tenemos las PASO. Entonces, el asunto es, y lo conversamos en algún momento también, no es solamente la elección o el mecanismo de selección mediante una elección democrática por el voto popular, etcétera, lo que fortalece una democracia. Son un montón de otras acciones que tienen que ver con los requisitos de los perfiles de los candidatos, no solamente de su probidad, sino también de su idoneidad. La idea de que los partidos también funcionen fuera de los momentos electorales estrictamente y que haya instancias de capacitación. Bueno, eso hay un tema, por ejemplo, también se va a modificar el tema de la capacitación de los partidos en esta reforma electoral. Entonces, hay varios elementos que hacen al fortalecimiento de la democracia. Uno de los cuales son las PASO. ¿Ha mejorado la calidad de la representación desde que tenemos las PASO? Claramente no. Eliminando las PASO,
¿Vamos a mejorar la calidad de la representación? Esa es la pregunta. No es solamente si nos vamos a ahorrar plata. ¿Vamos a mejorar el funcionamiento del sistema democrático? Bueno, yo creo que en el intercambio, en la transacción, es más lo que perdemos que lo que ganamos. Claro. Y otro tema, César, perdón. Sí, Yo estoy preguntando. Está el tema de la conveniencia particular del poder político que gobierna. En su momento, al kirchnerismo le convenía las PASO, la impulsó. Pareciera que en este momento, de acuerdo con el panorama político electoral actual, al gobierno de Javier Milei no le conviene que haya PASO. Bueno, eso es debatible. Bien. Es decir, en algún momento, por ejemplo, esta idea de al kirchnerismo le sirvió. Bueno, si le sirvió eventualmente en una sola elección, porque la elección siguiente, en 2015, las PASO fueron el principal instrumento para que se constituyera Cambiemos, la coalición Cambiemos, que tenía al radicalismo y al PRO. De hecho, esa interna entre el radicalismo y el PRO se dirimió en las PASO. Y Mauricio Macri salió fortalecido de esas PASO al haberle ganado un partido que tenía presencia territorial en todo el país y bueno, toda una serie de elementos que se pensaban que eran un activo diferencial para el radicalismo por sobre el PRO en aquel momento. Bueno, y finalmente Macri logró imponerse. La idea de que al gobierno nacional en este momento le conviene que no haya PASO estaría asociado a esto de que, bueno, el gobierno nacional tiene ordenada su interna, ¿por qué se le ordenaría a la oposición? Lo que pasa es que no necesariamente está tan claro. Probablemente hasta pondría en evidencia la enorme fragmentación que existe entre los partidos políticos. Evidentemente, con un gobierno que está teniendo una situación, si el escenario es hoy, si el cálculo es hoy, el gobierno no está teniendo no está pasando por su mejor momento en términos de imagen positiva, en términos de proyección, en términos de valoración que la ciudadanía está haciendo su gestión. Pero, perdón, tiene un solo candidato asegurado y que atrae a todo el voto propio, ¿no? Y se encolumnan todos detrás de él. Claro. No le está surgiendo ninguna interna a la Libertad de Avanza. En todo caso, puede poner en evidencia esta idea de, bueno, ¿qué va a hacer el PRO? Digamos, ¿se va a quedar adentro o va a seguir afuera? Bueno, una opción sería que el PRO exija competir en las PASO contra el sector de Javier Milei, concretamente. Bueno, ahí está la idea del posicionamiento de Macri. Ahora, de nuevo, todos estos son posicionamientos discursivos de cálculos como muy marginales. ¿Sí? Acá el asunto es cómo se va a mover el sistema en su conjunto. El presidente claramente va a lograr que todos se encolumnen detrás de su figura. Probablemente el hecho de que no haya PASO va a alimentar la fragmentación de la oposición con muchos candidatos obteniendo, ojo que no vayamos hacia una especie de peruanización de la oferta electoral. Claro, fíjate, lo estamos viendo 35 recientemente, sí, no solamente 35, sino que ninguno superando la barrera del 20%. Exactamente. Con una enorme fragmentación y luego con una especie de efecto embudo que se puede llegar a generar en el balotaje. Si hay incentivos suficientes para que haya una línea de base, probablemente uno de los puntos sería que se suba, eso es un tema que no se ha planteado en las PASO, de que no sean obligatorias, pero que se suba el mínimo necesario para pasar a competir a las generales. Eso podría actuar como una especie de filtro, ¿sí? Y no el cálculo del gobierno nacional hoy es la conveniencia de una oposición hiperfragmentada. Y que con pocos votos ya pueda ganar en primera vuelta. Y no nos olvidemos que la regla nuestra en Argentina es que la diferencia con el segundo puede hacer que con una buena diferencia el gobierno gane en primera vuelta. César, nos quedaríamos charlando de esto, pero hay otras cosas también. La vida no solamente es la política, la economía, es mucho más que eso. Trabajamos en Radio María para decir y ser testigos de esto, pero es importante. Así que lanzada ya la campaña, te vamos a invitar mucho más seguido y te agradecemos como siempre tu presencia.